Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lautaro de Bedia, soy médico infectólogo y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que a ustedes como terapistas realmente les será de gran interés, que es el inicio o el potencial inicio del tratamiento antirretroviral en el ámbito de la terapia intensiva. Lo que sí es importante es la expectativa de vida de los pacientes, de las personas viviendo con VIH. Más allá de lo que hablábamos del diagnóstico tardío y de la cantidad de gente que no sabe que vive con la infección. Fíjense ustedes, cuando empezábamos con este tipo de pacientes allá en los 80, en los 90, la expectativa de vida de una persona a la cual se le diagnosticaba el VIH no pasaba de los 8 años. Teníamos un muchacho de 25 años al cual se le diagnosticaba la infección por VIH y sabíamos que promedio en 8 años más esa persona iba a morir. Hoy día la expectativa de vida de una persona que se infecta por VIH no difiere de, prácticamente no difiere del resto de la población. Ha ido aumentando con el correr de los años y hoy día se estima en 60 años o más.
Fíjense ustedes, este es un trabajo que presentamos en algún congreso el año pasado, en el cual dividimos estos 21 años, desde el año 2002 hasta el año 2022, lo dividimos en tres periodos. Un periodo inicial, lo llamábamos entre el 2002 y 2008, un segundo periodo entre 2009 y 2015 y un tercer periodo entre 2016 y 2022. Fíjense ustedes que observamos dos importantes características. Por un lado, el porcentaje de pacientes con VIH que ingresaron a la unidad de terapia intensiva fue descendiendo de un 62% en un hospital especializado en enfermedades infecciosas. 62% eran VIH en el primer periodo, al principios del siglo, podríamos decirlo, y en los últimos años eso ha disminuido, se ubica en el 43%. Seguramente debido al mejor control que tiene la infección en muchos de los pacientes, si bien, como decíamos antes, todavía falta, pero la enfermedad se controla mejor en los pacientes en general, ¿no? Y el otro dato que quería señalar es el promedio de edad. Si bien todavía siguen siendo pacientes jóvenes, vean cómo subió desde un 36, 37 años de promedio de edad al principio del siglo, y en los últimos años eso ha subido a un 42 años. Es un leve incremento, pero la tendencia se va marcando, se va profundizando con el correr de los años. En este mismo trabajo podemos ver dos o tres datos que también creo importante señalar. Fíjense ustedes las causas de ingreso a la terapia intensiva. En el cuadro de arriba, las infecciones oportunistas. Vean que la neumonía por neumocitis Girovechi ha ido descendiendo en esos tres periodos. De ser un 28% en el área en los primeros años del siglo, como ha bajado ahora un 17%. También ha habido un pequeño descenso en la toxoplasmosis, en la meningitis acripto, pero por ahí no tan marcado o más irregular. Y por otra parte se incrementaron la cantidad de ingresos por sepsis y por insuficiencia cardíaca. Es decir, seguramente en pacientes, todos pacientes viviendo con VIH, pero seguramente con mejor control de su infección de base, y pasan a tener motivos de ingreso, podemos decir, similares al de las personas sin VIH. La mortalidad no ha cambiado mucho, sí el requerimiento de ventilación mecánica fue progresivamente aumentando, pero como decía, sin que ello impacte en la tasa de mortalidad. ¿De qué se mueren los pacientes con VIH hoy en día? Las infecciones oportunistas que más daño producen son la tuberculosis y la meningitis a criptococo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Son todas, ambas enfermedades vinculadas con el HIV. Por el contrario, otras enfermedades como neurológicas, respiratorias o hepáticas no vinculadas con el HIV no son causas tan importantes de mortalidad. Y dentro de las enfermedades oportunistas en Latinoamérica, además de la tuberculosis y la meningitis por criptococo, tenemos que señalar la histoplasmosis diseminada, que si bien es menos frecuente, tiene una elevadísima tasa de mortalidad. Bien, en definitiva, estamos viendo que la historia está cambiando. El desarrollo de los tratamientos antirretrovirales ha ido mejorando la expectativa de vida de los pacientes y según todas las recomendaciones es necesario tratar de pensar en instaurar el tratamiento antirretroviral lo antes que se pueda. Por supuesto, la situación de ingreso a terapia intensiva merece un análisis muy particular de cada caso, sin duda alguna, pero tenemos que tener en cuenta que la idea rectora en todo paciente con VIH tiene que ser que esa persona se comprometa rápidamente, lo antes que se pueda, con el tratamiento antirretroviral.
Así lo marcan las principales recomendaciones de las sociedades científicas, como el Ministerio de Salud en Estados Unidos, la IAS, la Sociedad Internacional de SIDA, la Sociedad Europea de SIDA, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Infectología. Todos concuerdan en que el tratamiento antirretroviral debe ser iniciado lo antes que se pueda, si fuera posible en la primera consulta, por lo menos en la primera semana. Ese es un norte que no debemos dejar de tener presente. De Gravier. Hemos visto que cómo el tratamiento antirretroviral ha ido evolucionando desde los primeros esquemas en el año 1985, que tenían escasa potencia y una enorme toxicidad, que obligaban a un tratamiento de muchas veces por día y buena cantidad de pastillas. Posteriormente evolucionamos a otros medicamentos, a otros esquemas, ya con el final del siglo, el principio de este siglo, en los cuales, si bien la potencia fue mejorando,
también fue aumentando la toxicidad. Muchos esquemas se basaban en 3 tabletas, en 2 o 3 tomas por día. Y en los últimos años sí asistimos a una época que realmente es muy valorable, en el cual la potencia continúa aumentando y se produce una reducción no solo de la toxicidad, sino también de la cantidad de pastillas a ingerir. En definitiva, hoy día, estas son las drogas que consideramos para el inicio del tratamiento antirretroviral. El Bictegravir y el Dolutegravir como inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la transcriptasa reversa de tipo nucleosídico como el tenofovir, el 3-TC y el abacavir. ¿Cuáles son los factores que vamos a tener que considerar para la elección del tratamiento antirretroviral? Vamos a tener que pensar en determinadas características que son las que vamos a considerar en todas las personas con VIH, como la carga viral pretratamiento, el recuento basal de CD4, los estudios de resistencia, que si es que lo tenemos, el estatus de HLA-B5701, que es el estudio que tenemos que hacer antes de administrar abacavir, que puede producir en algunos pacientes que tienen positivo este HLA, un estado de hipersensibilidad que puede ser potencialmente grave. Desde ya las preferencias individuales, la potencial adherencia de cada paciente y el momento del inicio del tratamiento. Algunas otras consideraciones van a ser específicas del esquema que utilicemos, del régimen que decidamos emplear. Por supuesto, las barreras contra la resistencia, los potenciales eventos adversos y toxicidades, incluyendo el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, las eventuales interacciones que puede haber, un dato muy importante en terapia intensiva, la conveniencia y los costos asociados al tratamiento. Y por supuesto, la presencia de algunas condiciones o factores específicos, como las comorbilidades, el embarazo o el deseo de embarazo, y algunas coinfecciones como la hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis. Es muy importante que tengamos en cuenta que el inicio del tratamiento antirretroviral debe ser hecho, vamos a ver luego cada situación en particular, pero lo antes que se pueda. Porque el paciente que ingresa a terapia intensiva, o máxime si tiene una enfermedad oportunista, indudablemente va a tener un muy bajo recuento de CD4 y es fundamental que ese recuento se incremente. Fíjense ustedes que, según este estudio publicado hace algunos años, en el primer mes de inicio del tratamiento antirretroviral, el recuento de CD4 puede llegar a aumentar entre 50 y 75 células. Es mucho para una persona que tiene un muy bajo recuento CD4. Y al cabo del siguiente año ese incremento puede llegar incluso a las 100 células. Son datos realmente muy importantes. Bueno, y ya nos vamos acercando a la fase de definiciones, ¿no? ¿Con qué comenzamos? Acá tienen las principales indicaciones de la Sociedad Internacional de SIDA, del CDC y el DHHS de los Estados Unidos y de las sociedades europeas. Fíjense ustedes que todos coinciden en el uso de los inhibidores de la integrasa, Bictegravir o Dolutegravir, asociado a, los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa como tenofovir y FTC, o tenofovir y lamivudina, o abacavir y lamivudina, pero todos contienen como fundamento la utilización de los inhibidores de la integrasa. También fíjense que las tres recomendaciones incluyen el uso de biterapia, lamivudina y dolutegravir en situaciones en las cuales la hepatitis B sea negativo. Recordemos que para el tratamiento de la hepatitis B hay que utilizar lamivudina o FTC más tenofovir, si el paciente es portador
de una hepatitis B crónica, no puede dejar de utilizar tenofovir. Y además que se trate de pacientes con una carga viral inferior a 500.000 copias. Por otra parte, las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología sugieren como primera alternativa el uso de un inhibidor de la integrasa. Segunda alternativa, si es que no pueden utilizarse los inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa, ya sea asociado con ritonavir o cobicistat. Y recién, en tercer lugar, el uso de inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, como es el caso del efavirenz. Esta es una interesante revisión que se publicó hace un par de años sobre el manejo de los pacientes infectados en la unidad de cuidados intensivos. Fíjense ustedes que señalan los autores que las principales causas son la admisión por fallo respiratorio agudo o la admisión por trastornos neurológicos. En el caso de los ingresos por fallo respiratorio, en los pacientes que tengan menos de 200 CD4, lo más común van a ser las infecciones oportunistas, fundamentalmente la neumonía por neumocistis, como primera causa, y hay por supuesto muchas otras, pero al menos 75% de las veces va a ser neumocistis. Si el paciente ha ingresado o ha iniciado recientemente un tratamiento antirretroviral, es probable que podamos estar en presencia de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmuno. Desde ya, en cualquier estadio de la infección, vamos a tener que tener presente la posibilidad de neumonía bacteriana o de tuberculosis, y si es un paciente con más de 200 CD4, no podemos dejar de pensar en la exacerbación de POC, bronquiectasias, cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. En los casos de ingresos por causas neurológicas, pensar siempre en la posibilidad de la infección aguda por HIV, que va a producir una encefalitis aguda. En los casos de menos de 200 CD4, toxoplasmosis, criptococosis, meningitis tuberculosa como causas principales. Si ha iniciado tratamiento antirretroviral recientemente, pensar en el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Si el paciente en cualquier estadio de la infección por HIV puede tener una meningitis bacteriana, eso sin duda, y si tiene más de 200 CD4, las causas van a ser, puede ser cualquiera de las causas que afectan a las personas no infectadas por HIV. ¿Cuál es la evolución de los pacientes infectados por HIV en la unidad de terapia intensiva? Fíjense ustedes en este cuadro cómo podemos observar que la tasa de mortalidad de la experiencia nuestra en los pacientes VIH positivos alcanzó el 30% frente a un 15% de aquellos que no tenían VIH. Una clara diferencia, el doble. Pero sin embargo, cuando analizamos la inmunidad de esos pacientes con HIV, fíjense ustedes que cuando los CD4 eran mayores a 200, las tasas de mortalidad de estos pacientes HIV era similar a lo de los no HIV, 14%. Y mientras que con menos de 200 CD4 eran del 31%. Y si hilamos un poco más fino y buscamos los pacientes con menos de 100 CD4, eso sí tenían una mortalidad del casi 35% frente a 19,9% de los que tenían entre 100 y 200 CD4. Es decir, el factor determinante de la mortalidad en los pacientes VIH indudablemente es el nivel de linfocitos CD4. Bueno, en definitiva, ¿qué hacemos con el tratamiento antirretroviral en un paciente HIV que ingresa a la terapia intensiva? En primer lugar, vamos a tener que considerar si este paciente está recibiendo tratamiento antirretroviral o no. Si está recibiendo tratamiento antirretroviral, en lo posible vamos a tratar de mantenerlo, pero adaptando el esquema o las dosis según las potenciales interacciones, las toxicidades, los fallos de órganos, por supuesto la función renal y, muy importante, las vías de administración. Si el paciente está recibiendo tratamiento pero su adherencia es muy mala, también
vamos a tener que tratar de mantener ese tratamiento, pero evaluaremos cada situación. Tal vez en alguno nos convenga suspenderlo transitoriamente. Finalmente, si el paciente no está recibiendo tratamiento antirretroviral, vamos a tener que evaluar según el motivo del ingreso a terapia. Si el paciente ingresó a terapia intensiva y, como decíamos, no está recibiendo tratamiento, tenemos que ver el motivo del ingreso a terapia. Si el paciente ingresó por una encefalitis aguda o por una leucoencefalopatía multifocal progresiva, vamos a tener que considerar el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral. Por el contrario, si el motivo de ingreso es una tuberculosis del sistema nervioso central o una criptococosis, vamos a tener que posponer el inicio del tratamiento. Cualquier otra infección oportunista, neumonía por neumocistis, histoplasmosis, tuberculosis no del sistema nervioso central, el inicio del tratamiento va a tener que ser lo antes que se pueda dentro de ese plazo de 2 semanas, considerando cada situación en particular. Por último, si el motivo del ingreso no está vinculado con el HIV ni el nivel de CD4, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con la neumonía de la comunidad, probablemente vamos a tener que evaluar el inicio del tratamiento al salir de la terapia intensiva. Si la causa de ingreso no está relacionada con el HIV, pero los CD4 son menores a 200, vamos a tener que evaluar el inicio del tratamiento en lo posible dentro de las 2 semanas. Hay algunas situaciones que vamos a tener que considerar particularmente. El inicio del tratamiento antirretroviral en la mayoría de las infecciones oportunistas va a tener que ser, como mencionamos hasta ahora, lo antes que se pueda, dependiendo por supuesto de cada situación. Pero hay dos infecciones que van a obligarnos a considerar una demora en el inicio. Una es la tuberculosis. En base a la evidencia actual, se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral dentro de las 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento para la tuberculosis, independientemente del recuento de CD4. Esto se ha modificado porque antiguamente, hasta hace pocos años, se prefería esperar. Continúa siendo la idea de posponer el caso de la meningitis tuberculosa. Ahí sí, conviene demorarlo por lo menos hasta las 4 o 6 semanas. La otra situación que obliga a demorar el inicio del tratamiento antirretroviral es la meningoencefalitis por criptococo. El inicio precoz asoció a una mayor mortalidad. Por lo tanto, la evidencia sugiere posponer el inicio del tratamiento antirretroviral hasta la 5ª semana. ¿Y con qué comenzar? Bueno, como decíamos anteriormente, en general la recomendación, en este caso la de la Sociedad Argentina de Infectología del año 2023, es el uso de dolutegravir o bictegravir con tenofovir y FTC o tenofovir y 3TC. La consideración que vamos a tener que hacer son las mismas que hacemos con todos los pacientes a los cuales les iniciamos tratamiento antirretroviral. Dolutegravir, como evento adverso más frecuente, es el aumento de peso o la depresión. El tenofovir sabemos que puede producir nefrotoxicidad o toxicidad ósea. El bictegravir también se asoció a incremento del peso. La asociación de dolutegravir con 3TC, es decir, la biterapia, puede recomendarse si la serología para hepatitis B es negativa, hepatitis B activa, o si la carga viral es inferior a 500.000 copias. Aquí tenemos, dentro de la misma recomendación de SADI, las otras alternativas como dolutegravir, 3TC y abacavir, que a veces tenemos que demorarla porque no contamos con el estudio HLA-B5701, el uso de inhibidores
de la proteasa como darunavir, ritonavir, eviltegravir, cobicistat, etcétera, etcétera, efavirenz, etcétera. Ahí tienen todas las recomendaciones porque cada caso es particular y habrá situaciones en las que tal vez no podamos utilizar las que se mencionaron en el slide anterior. Analizando uno a uno los diferentes grupos de fármacos, vamos a tener que considerar algunas situaciones como las toxicidades, la administración a través de sonda o por vía parenteral, los ajustes de dosis en insuficiencia renal, etcétera, etcétera. En el caso de los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa, el uso de abacavir va a estar limitado, como decíamos, por la determinación de la hipersensibilidad HLA base 5701. Contamos en la Argentina con la formulación líquida para administrarlo por sonda nasogástrica y no necesita ajuste de dosis en fallo renal. Por el contrario, entre sitiavina y la mibudina son otras alternativas. En el caso de emtricitabina puede producir en algunos casos neutropenia. Las pastillas son triturables, otro dato importante para el uso por sonda nasogástrica, y sí debemos ajustarla en un caso de fallo renal. La mibudina puede producir rash. Contamos con formulación líquida y con la posibilidad de pastillas triturables, y debe ser ajustado en caso de fallo renal. Sidobudina se utiliza cada vez menos por sus múltiples toxicidades, tiene múltiples interacciones, pero tiene la posibilidad de administración líquida de pastillas triturables e incluso de formulación endovenosa para algunas situaciones en las que se considere su uso. También debe ajustarse en caso de fallo renal. Tenofovir puede producir nefropatía, acidosis tubular proximal, insuficiencia renal aguda, rash, hepatitis, y la pastilla puede ser triturada para administrarse por vía de sonda nasogástrica y debe ser ajustado en caso de fallo renal. En el caso de los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, fíjense ustedes que Favirenz tiene múltiples interacciones. Las pastillas pueden ser triturables y administradas por sonda nasogástrica y no debe ser ajustada en situaciones de fallo renal. La etravirina también tiene muchas interacciones y las pastillas son triturables y no debe ser ajustada en fallo renal. Nevirapina y rilpivirina también tienen interacciones. La nevirapina, en el mercado existe la formulación líquida, pero las pastillas no pueden ser trituradas. Y en el caso de rilpivirina tenemos la alternativa de la formulación endovenosa. En el caso de los inhibidores de la integrasa, ninguno se tiene que ajustar en situaciones de fallo renal. Hay varias situaciones de interacciones que tenemos que tener en cuenta y solamente en terapia intensiva podemos administrar raltegravir, ya sea en formulación líquida o con pastillas triturables, o dolutegravir, cuyas pastillas también pueden ser trituradas. Los inhibidores de la proteasa, ninguno debe ser ajustado en fallo renal, pero solamente podemos administrar, porque contamos con formulación líquida, fosamprenavir y lopinavir. No la tenemos ni en darunavir ni en atazanavir, y además tenemos que tener presente la enorme cantidad de interacciones farmacológicas de este grupo de drogas. No olvidar la posibilidad de desarrollo de síndrome de reconstitución inmunológica, que es aquel empeoramiento de los síntomas luego de comenzado el tratamiento antituberculoso o de la droga que sea, en los pacientes con HIV. Se caracteriza por presentar fiebre, linfadenopatía, progresión de las imágenes radiológicas, desarrollo de colecciones, expansión de las lesiones del sistema nervioso central. Es un diagnóstico difícil de hacer, porque no hay un parámetro que lo pueda determinar, es un diagnóstico de exclusión. Y el tratamiento, si bien no hay un tratamiento demostrado, en general podemos
manejarlo con corticoides, pero cada situación va a ser particular. Por último, para todos los pacientes en los cuales vamos a utilizar tratamiento antirretroviral, ya sea en terapia intensiva o fuera de ella, no podemos dejar de tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Aquí les presento esta página web de la Universidad de Liverpool, que es la que utilizamos en general en la práctica cotidiana, en las cuales nos plantean la posibilidad de interacciones que muchas veces no tenemos en cuenta y que sí creo que todos tenemos que considerar, no solo en la terapia intensiva, sino en el consultorio, teniendo en cuenta que cada vez recibimos pacientes de mayor edad o nuestros pacientes van, afortunadamente, sobreviven y van cumpliendo años y agregando medicamentos para distintas situaciones clínicas. En resumen, hoy en día, más del 70% de los pacientes infectados con HIV que ingresan en terapia intensiva ya están recibiendo tratamiento antirretroviral. Globalmente, las sepsis bacterianas y la exacerbación de las comorbilidades son las principales razones del ingreso de pacientes HIV en UTI. Los ingresos por enfermedades marcadoras continúan siendo muy importantes en pacientes que no conocen su estatus de infección o que no están recibiendo tratamiento antirretroviral. Los pacientes severamente inmunosuprimidos pueden tener más de una infección oportunista al ingreso de la terapia. Las más comunes siguen siendo neumonía por neumocistis, tuberculosis, meningitis por criptococo e histoplasmosis. Los pacientes infectados por HIV están especialmente en riesgo para cursar desórdenes inmunológicos vinculados con el compromiso medular por infecciones oportunistas o por tumores oncohematológicos. Estamos obligados a tener una estrecha colaboración entre intensivistas e infectólogos para manejar este tipo de pacientes. La mortalidad hospitalaria dependerá de la edad del paciente, de las comorbilidades y las disfunciones presentes, más que del estado de la infección por HIV. No podemos dejar de tener en cuenta los aspectos vinculados con la ética. Y la internación en terapia intensiva es una excelente oportunidad para iniciar el trabajo con vistas a mejorar o generar una adherencia óptima al tratamiento antirretroviral. Bueno, esto fue todo lo que tenía para transmitirles y quedo a disposición de ustedes. Seguramente nos encontraremos para aclarar alguna duda o ampliar algún concepto que crean conveniente. Desde ya, muchas gracias por su atención y les envío un afectuoso saludo.